Bienvenidos a la lección del día de hoy. Gracia sorprendente es el título. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en el repaso de la escuela sabática. Bueno, nos encontramos ahora en los últimos versículos del capítulo número 9, los versículos del 21 al 27. Yo no me puedo imaginar la cara de Josué, la cara de los príncipes y el asombro del pueblo de Israel cuando miraron que los gabaonitas andaban caminando ahí junto a ellos, ¿verdad? Estaban entre ellos. Obviamente se sorprendieron, ¿no? Y Josué, los príncipes, se dieron cuenta que habían cometido un error. Entonces, un poco molestos los príncipes, les dieron un castigo de convertirlos en los leñadores y los aguadores de todo el pueblo. O sea, es decir, ustedes van a ser nuestros siervos ahora, nos van a cargar el agua y nos van a ir a buscar la leña, y ese es el trabajo como castigo por haber mentido, por habernos engañado. Luego Josué los interpeló y les dijo: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dijeron que venían de tan lejos y están entre nosotros? Y ahí los gabaonitas sí ya no mintieron, fueron muy honestos, fueron sinceros. Es importante que tomen en cuenta esto, porque ellos, antes de hacer pacto, antes de hacer voto, antes de hacer la alianza, antes de convertirse en un pueblo que hacía pacto con Israel y con el Dios de Israel, ellos mintieron. Ya después del pacto, después de la alianza, ellos dijeron la verdad. Ellos dijeron: la verdad es que nosotros sabíamos lo que a tu siervo Moisés se le dijo, que eliminaran a todas las naciones. Y cuando ustedes venían haciendo la eliminación de todos, nosotros tuvimos miedo. Entonces, y por eso hicimos esto, por miedo, porque no queríamos que nos mataran, queríamos preservar la vida nuestra, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestra familia. Así es que ahora pues ya estamos en lo que estamos. Digan qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hagan con nosotros lo que bien les parezca, pero ya el pacto está hecho. No nos pueden matar, no nos pueden eliminar, no nos pueden quitar nada, el pacto está hecho. Y entonces Josué le dijo: está bien, van a ser los leñadores y aguadores del pueblo, pero también del santuario. Es interesante reconocer aquí que nosotros necesitamos saber que un pacto es indisoluble. Un pacto es indisoluble. Tal vez ustedes recuerdan en Jueces capítulo 11, del versículo 29 al 40, cuando habían 20 ciudades, entre ellos los amonitas, que Jefté tenía que eliminar, y eran enemigos que le estaban haciendo la vida imposible al pueblo de Israel. Y Jefté vino y hizo un pacto con Dios y le dijo: si tú me entregas esas 20 ciudades, si tú me las entregas en la mano y tú me das la victoria, cuando yo regrese a casa, la primera persona que me salga a recibir, te la voy a ofrecer en holocausto. Y la palabra de Dios dice que Jefté tuvo una gran victoria, hizo estrago con los 20 países que estaban ahí, los destruyó. El Señor le dio una gran victoria. Y cuando Jefté iba regresando a su casa, la primera persona que salió a recibirlo fue su hija, y era la única hija que tenía. Y entonces cuando Jefté mira que su hija viene al encuentro, él rasga su vestidura y le dice: ay, hija mía, tú eres la causa de un gran dolor, porque le prometí a Jehová, hice voto con él, que la primera persona que me viniera a recibir la iba a ofrecer en holocausto. Y la hija le dijo: ay, padre, cumple lo que le has prometido a Jehová, porque él te ha dado la gran victoria con tus enemigos. Así es que le dice: haz lo que tienes que hacer conmigo. Y la muchacha le dijo, la hija le dijo: solo dame 2 meses nada más para llorar mi virginidad y celebrar con mis amigas, y después de 2 meses haz lo que tengas que hacer. A los 2 meses regresó la muchacha y Jefté tuvo que hacer lo que le había prometido al Señor. ¿Por qué? Porque las alianzas y los pactos en el nombre de Jehová son indisolubles. No podían los israelitas, aunque ellos hubiesen querido eliminar a los gabaonitas, no podían, porque ya
habían dado palabra. Recuerden ustedes que el libro de Salmos, en el capítulo 15, versículo 4, dice que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿verdad? Y en este caso es lo que le pasó a los israelitas, ¿verdad? Que juraron, aún sabiendo que ellos después se dieron cuenta que era para su propio daño, no podían cambiar. Y luego el Salmo 24, 4 dice que no hay que jurar con engaño. Recuerden ustedes lo que dice Eclesiastés 5 también, versículo 2, versículo 4 y 5. Dice que no nos demos prisa con nuestra boca cuando vayamos a la casa del Señor. Dice en proferir palabras, porque Él está en el cielo y nosotros en la tierra. También dice que cuando a Dios le hacemos promesa, no tardemos en cumplírsela, porque Él no se complace en los insensatos. Así que tenemos que cumplir lo que prometemos. Y ese mismo capítulo, en el versículo 5, dice que mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. De manera que nosotros debemos de actuar con responsabilidad. Se me vino a la mente cuántas veces nosotros le hemos prometido al Señor, hemos hecho pacto con Él. Yo he platicado con personas que están enfermas, y antes de ungirlas a esas personas uno les pregunta que si van a hacer un nuevo pacto con el Señor, y las personas dicen que sí, y hacen juramentos con el Señor, promesas, y no se cumplen. Cuando hacemos Santa Cena, cuando nos bautizamos, o cuando hay un mensaje de la palabra del Señor y el pastor, el predicador llama para que hagamos pacto, ahí vamos, y a veces nos adelantamos con nuestra boca para hacer pacto con el Señor, hacer promesas, y luego no le cumplimos. Los gabaonitas estuvieron destinados entonces a partir de ese momento a ser siervos de Israel, a ser los aguadores, leñadores, los que estaban siempre trayendo esa provisión de agua y de leña, tanto para los israelitas como para el santuario. Pero eso se convirtió en una enorme bendición para ellos, ¿verdad? Porque desarrollaron lo que es el don del servicio. Además de eso, estaban en el templo y se mezclaron en las actividades del culto. Aprendieron la liturgia hebrea, y además de eso fueron personas que estuvieron siempre anuentes a respetar el culto, a adorar al Señor. Adoptaron los principios elementales de adoración al Dios de los cielos. Fue una bendición enorme para los gabaonitas. Es más, cuando usted lee Nehemías capítulo 7, versículo 25, se va a dar cuenta que cuando los israelitas venían de Babilonia y comenzaron a reconstruir Jerusalén y los muros, ellos, los gabaonitas, se pusieron a la orden allí para ayudar a la reconstrucción de los muros. Así es que fue una bendición enorme para ellos, ¿verdad? Y creo que al final ellos salieron ganando. Al final los gabaonitas no solamente fueron protegidos, no solamente fueron bendecidos, sino que alcanzaron también salvación por medio de la mano poderosa y la gracia poderosa de nuestro Dios. Por eso el folleto de la escuela sabática dice gracia sorprendente, ¿verdad? Porque Dios extendió su mano poderosa. Ahora, la cartilla hace una pregunta que qué habría sucedido si los gabaonitas hubieran revelado su identidad y le hubieran dicho a José la verdad. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos, pero sí lo que sí sabemos es que el Señor dice que Él no quiere la muerte del impío. Si las naciones de los amorreos, cananeos, fereceos y judeseos se hubiesen arrepentido como Rahab y hubieran buscado la paz como los gabaonitas, otra historia nos contará la Biblia. Sin embargo, tanto como los gabaonitas y Rahab juzgaron a esas naciones, porque si las naciones hubieran actuado como ellos, obviamente la gracia de Dios los hubiera alcanzado, pero ellos no quisieron, se rebelaron contra Dios y decidieron sellar su destino para muerte eterna. Así que la forma o el subterfugio, como dice la cartilla de escuela sabática, de los gabaonitas
ha de percibirse como una apelación a la misericordia de Dios. O sea, la manera en cómo ellos llegaron desesperados, atemorizados, utilizando esas artimañas, era como una apelación a gritos al Señor. Queremos vivir, queremos salvación, queremos tu gracia, queremos tu misericordia. Y entonces, en el carácter bondadoso y justo del Señor, el Señor extendió su mano y los rescató, los bendijo. Es igual hoy. Dios no quiere, dice, vivo yo, dice el Señor, yo no quiero la muerte del impío, el que me viene no lo echo fuera. Porque de tal manera amó Dios al mundo entero, a todos, para que todo aquel que crea en el Hijo de Dios sea salvo, dice, tenga vida eterna. Pero obviamente, ¿no? Aunque la gracia está disponible para todos, no todos la quieren. Eso mismo pasó en el tiempo de Noé, eso mismo pasó en el tiempo de Rahab, pasó en los tiempos de los gabaonitas, pasó en el tiempo de Nínive también, ¿verdad? Y cuando el Señor vio el arrepentimiento del pueblo de Nínive, y el Señor extendió su mano y su misericordia. Esto es una gracia anticipada, una gracia universal. Fueron destellos de la gracia universal. O sea que Dios no solamente quería la salvación de los israelitas, sino que del mundo entero, ¿verdad? Y el Señor está ahí demostrando los alcances de su gracia y los alcances del Evangelio. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de que el Señor dice, la mano de Jehová no se ha acortado para bendecir. Así que la escuela sabática nos enseña entonces, ¿verdad?, que la justicia de Dios fue aplicada con los gabaonitas. Se manifestó la gracia también en favor de los gabaonitas. Se les dio el privilegio de servir en el santuario y se aplicó la ley de fidelidad también en el pacto. Los israelitas fueron fieles en cumplirlo, también los gabaonitas. Y finalmente pues fue un propósito misional, porque los gabaonitas como extranjeros alcanzaron salvación y vida eterna. Gracia sorprendente. Dios extiende su mano siempre, está anuente, y cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, pues Él responde positivamente aceptándonos en su reino. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. No olvide suscribirse a este canal para que formemos un gran equipo de la predicación del Evangelio. No olvide también darle like y compartir este video con otras personas para que también ellos conozcan de la gracia, poder y misericordia del Señor. Que Dios nos bendiga.